Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. La noche se extendía sobre los valles como un manto de terciopelo oscuro, y el aire estaba impregnado de un silencio solemne. Las montañas dormidas se alzaban en la distancia, sus cumbres ocultas por nubes pesadas que parecían guardar secretos antiguos. Entre los árboles, la brisa arrastraba un murmullo tenue, semejante a voces olvidadas que se confundían con el crujir de las hojas. En el corazón de aquel paisaje, un claro iluminado por la luz de la luna revelaba la presencia de Celindra. La tierra bajo sus pies vibraba con un pulso profundo, como si el bosque entero reconociera su llegada. Los troncos centenarios se inclinaban levemente y las raíces parecían despertar, transmitiendo ecos de memorias enterradas. El ambiente estaba cargado de presagio. Cada sombra proyectada por la luna parecía contener un fragmento de historia, y cada destello en el cielo anunciaba que algo estaba por comenzar. Celindra, con su mirada fija en la inmensidad, se preparaba para enfrentar el misterio que aguardaba en las entrañas del bosque. La bruma descendía lentamente sobre el claro, envolviendo los troncos centenarios en un velo plateado. El murmullo del viento parecía arrastrar voces antiguas, ecos de memorias que aún permanecían ocultas en las raíces profundas. Celindra avanzaba con paso firme, y cada movimiento suyo despertaba un temblor sutil en la tierra. El bosque la reconocía, no como intrusa, sino como heredera de un destino que había sido tejido mucho antes de su llegada. Las hojas se inclinaban hacia ella, como si quisieran susurrarle secretos que solo los guardianes podían escuchar. En la distancia, las montañas dormidas se alzaban como gigantes silenciosos, y sus cumbres ocultas por la niebla parecían vigilar cada gesto. El aire estaba impregnado de presagio. Algo aguardaba en las entrañas del bosque, algo que reclamaba ser despertado. Celindra, con la mirada fija en la inmensidad, comprendía que su travesía apenas comenzaba. 12, 1, 2, 12, 5. La bruma se espesaba entre los árboles, envolviendo el claro en un velo plateado que parecía ocultar más de lo que revelaba. El murmullo del viento se transformaba en un coro lejano, como si las montañas dormidas comenzaran a despertar de su silencio ancestral. Celindra avanzaba con paso firme, y cada movimiento suyo hacía vibrar la tierra bajo sus pies. El bosque respondía a su presencia, las raíces se agitaban suavemente, los troncos se inclinaban como guardianes atentos, y las hojas susurraban secretos que solo ella podía comprender. En lo alto, la luna se abría paso entre las nubes, proyectando un resplandor que iluminaba el sendero. Era un presagio. La travesía estaba destinada a revelar aquello que había permanecido oculto durante siglos. Celindra, con la mirada fija en la inmensidad, comprendía que el bosque no era solo escenario, sino testigo y juez. Cada sombra contenía una historia, cada destello anunciaba un destino. La bruma se abrió lentamente, revelando un sendero oculto que serpenteaba hacia las entrañas del bosque.
El aire estaba impregnado de un murmullo profundo, como si las raíces mismas quisieran hablar. Cada paso de Selindra resonaba en la tierra, despertando ecos que llevaban siglos dormidos. Las montañas, silenciosas guardianas, parecían observarla desde la distancia. Sus cumbres ocultas por la niebla vibraban con un pulso tenue, presagio de que algo estaba a punto de despertar. El claro que había dejado atrás se desvanecía en sombras y frente a ella se extendía un camino que no prometía regreso. Selindra apretó el bastón contra su pecho. Sentía que no caminaba sola. El bosque entero la acompañaba, susurrando memorias, guiándola hacia un destino que aún no comprendía. El claro se iluminaba con un resplandor tenue, como si la luna hubiera decidido posar su mirada únicamente allí. Los troncos centenarios se alzaban como columnas de un templo olvidado, y sus raíces vibraban con un pulso profundo que parecía anticipar la llegada de algo inevitable. Selindra avanzaba con paso firme, y cada movimiento suyo despertaba ecos ocultos en la tierra. El bosque no era un simple escenario. Respiraba, observaba y reconocía en ella la heredera de un destino tejido mucho antes de su nacimiento. Las montañas dormidas, guardianas silenciosas, se estremecían en la distancia. Sus cumbres ocultas por la niebla emitían un murmullo grave, semejante a un llamado ancestral. El aire estaba cargado de presagio, y cada sombra proyectada por la luna parecía contener una historia que aguardaba ser revelada. Selindra apretó el bastón contra su pecho. Sabía que el sendero que se abría ante ella no prometía regreso, pero también comprendía que el bosque había elegido su voz para despertar aquello que llevaba siglos oculto. El sendero se estrechaba entre árboles retorcidos, cuyas ramas parecían entrelazarse como manos antiguas guardando secretos. La luz de la luna apenas lograba filtrarse, creando figuras cambiantes en el suelo, sombras que se movían como si tuvieran voluntad propia. Selindra avanzaba con cautela, consciente de que cada paso la acercaba más al corazón del misterio. El bosque respiraba alrededor de ella, un suspiro profundo, cargado de memorias y presagios. El aire estaba impregnado de un aroma terroso, mezcla de raíces húmedas y hojas que habían caído hacía siglos. De repente, un murmullo distinto se elevó entre los troncos. No era el viento, ni el crujir de las ramas, sino una voz tenue, como un eco que emergía desde lo más profundo de la tierra. Selindra detuvo su marcha, apretó el bastón contra el pecho y comprendió que el bosque no solo la observaba, estaba dispuesto a hablarle. Gloria, árboles, hojas. El sendero se adentraba cada vez más en la espesura, y los árboles se cerraban sobre sí mismos como si quisieran proteger un secreto. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas, creando un juego de sombras que parecía observar a Selindra en silencio. El aire se volvió más denso, cargado de un murmullo grave que emergía desde lo profundo de la tierra. No era viento ni eco, era un llamado, una voz ancestral que reclamaba atención. Selindra detuvo su paso,
apretó el bastón y sintió cómo el bosque entero vibraba alrededor de ella. De pronto, un resplandor surgió entre las raíces, iluminando el suelo con destellos dorados. Era como si la tierra misma despertara, revelando un camino oculto que conducía hacia el corazón del misterio. Celindra comprendió que aquel sendero no era casualidad, había sido preparado para ella, y cada paso la acercaba al destino que el bosque había guardado durante siglos. Glifo, planta, Nares. El sendero oculto se abría como una herida luminosa en medio de la espesura. Las raíces, agitadas por un pulso profundo, parecían guiar a Celindra hacia un destino inevitable. El aire estaba impregnado de un murmullo grave, semejante a un coro ancestral que despertaba lentamente. Los árboles se inclinaban a su paso, como si reconocieran en ella a la elegida. Cada sombra proyectada por la luna contenía un fragmento de historia, y cada destello en el cielo anunciaba que el bosque estaba dispuesto a revelar sus secretos. De pronto, un resplandor dorado emergió entre las piedras del sendero. Era un símbolo antiguo, grabado en la tierra, que brillaba con intensidad propia. Celindra se detuvo, comprendiendo que aquel signo no era casualidad. Era la llave que abriría el corazón del misterio. El símbolo brillaba con una intensidad creciente, como si la tierra misma quisiera revelar un secreto guardado durante siglos. Las raíces alrededor comenzaron a moverse lentamente, entrelazándose en formas que recordaban antiguos grabados, y el aire se impregnó de un murmullo grave, semejante a un coro que despertaba desde lo profundo. Celindra se inclinó sobre el resplandor y al tocarlo con el bastón, una onda de energía recorrió el claro. Los árboles se estremecieron, las hojas vibraron como campanas invisibles y las montañas dormidas emitieron un eco que resonó en la distancia. Era como si todo el bosque hubiera decidido hablar al unísono. De entre las raíces emergió una figura etérea, formada de luz y sombra, con ojos que reflejaban memorias olvidadas. No era enemigo ni aliado, sino un guardián del pasado, un testigo de lo que había sido sellado. Su voz profunda y serena se dirigió a Celindra. Has sido llamada no para conquistar, sino para recordar. El bosque guarda historias que deben despertar, y tú eres la llave. Celindra apretó el bastón con fuerza, sentía el peso de aquellas palabras como un destino inevitable. El sendero que se abría ante ella no era solo físico, era un viaje hacia las memorias enterradas, hacia verdades que habían permanecido ocultas en la penumbra. Estrellas, árboles y nubes. La figura etérea se alzó entre las raíces, su silueta formada de destellos dorados y sombras antiguas. Sus ojos, profundos como abismos, reflejaban memorias que no pertenecían a un solo tiempo, sino a todos los que habían pasado por el bosque. Celindra, dijo con voz grave, que resonaba como un eco en cada tronco. Este lugar guarda historias que fueron olvidadas, pero no perdidas. Tú has sido llamada para escuchar lo que otros temieron recordar. Celindra apretó el bastón, sintiendo cómo la energía del símbolo aún vibraba en sus manos.
Su corazón latía con fuerza, dividido entre el temor y la certeza de que aquel encuentro era inevitable. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme pero cargada de inquietud. El guardián de luz y sombra inclinó su rostro y las raíces se agitaron como si respondieran a la pregunta. No vienes a luchar, sino a despertar. Cada memoria que yace en este bosque es un fragmento de verdad. Algunas son dolorosas, otras luminosas, pero todas deben ser recordadas. Solo entonces las montañas dormidas abrirán sus ojos y el ciclo se cumplirá. El aire se tornó más denso y el murmullo del bosque se transformó en un coro de voces lejanas. Celindra comprendió que no estaba sola. Las almas del pasado aguardaban, listas para ser escuchadas. Hola, yo soy Celindra. Nací en Aurenia, una ciudad escondida entre montañas y ríos cristalinos, donde las historias se transmiten como canciones al viento. Desde allí emprendí mi viaje, dejando atrás la seguridad de mi pueblo para adentrarme en este bosque que respira memorias y secretos. Ahora me encuentro en el corazón de un sendero iluminado por símbolos antiguos. Siento que cada paso que doy despierta ecos de tiempos olvidados. Mi pecho late con fuerza. Temo que las verdades que descubriré sean demasiado pesadas para cargar, pero también presiento que sin ellas el ciclo nunca se cumplirá. Necesito escuchar las voces que el bosque guarda, aunque sé que algunas traerán dolor y otras revelarán traiciones enterradas. Para lograrlo, tendré que enfrentar no solo las sombras que se ocultan en las raíces, sino también mis propios miedos, el temor de no ser digna, de fallar en el papel que me ha sido asignado. Aspiro a llegar al núcleo de las montañas dormidas, despertar su mirada y convertir este lugar en un santuario de memorias reconciliadas. Mi plan no es conquistar ni destruir, sino recordar y dar descanso. Si logro cumplirlo, no solo salvaré al bosque, sino que también me salvaré a mí misma, encontrando el sentido de mi destino. El guardián de luz y sombra permanecía frente a Celindra, su silueta vibrando como un fuego sereno en medio de la espesura. El bosque entero parecía contener la respiración, aguardando el desenlace de aquel encuentro. El primer secreto que debes escuchar, dijo la figura con voz grave, yace en las raíces de estas montañas. Aquí se guardan las memorias de los que fueron olvidados, los que nunca tuvieron voz. Celindra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire se tornó más pesado y de entre las sombras comenzaron a surgir destellos, fragmentos de imágenes suspendidos en el aire, como recuerdos arrancados del tiempo. Vio rostros que nunca había conocido, batallas que no estaban en los relatos de su pueblo y lágrimas que habían caído en silencio. El bosque murmuraba y cada eco parecía dirigirse a ella. Recuerda, no nos dejes desaparecer. Celindra apretó el bastón con fuerza. Comprendía que su misión no era solo escuchar, sino dar forma a esas memorias, transformarlas en legado. El sendero que se abría ante ella era más profundo de lo que había imaginado. No se trataba de vencer enemigos, sino de reconciliar historias.
Las imágenes suspendidas en el aire se intensificaron, revelando escenas de un pasado que el bosque había guardado con celo. Celindra observó aldeas consumidas por el fuego, guerreros caídos en silencio y niños cuyos rostros se desvanecían como humo. Cada fragmento era un recuerdo arrancado del tiempo, una verdad que nunca había sido contada. El murmullo de las raíces se convirtió en un coro de voces, algunas cargadas de dolor, otras de esperanza. El bosque no mostraba estas memorias para atormentarla, sino para que fueran reconocidas. Celindra comprendió que su misión era darles forma, convertirlas en legado y evitar que se perdieran en el olvido. El guardián de luz y sombra permanecía inmóvil, como testigo de la revelación. Su presencia era solemne y sus ojos reflejaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Celindra apretó el bastón con fuerza, sintiendo que cada visión se grababa en su interior, como si ella misma se transformara en portadora de aquellas historias. El aire se tornó más pesado y las montañas dormidas emitieron un eco profundo, como si reconocieran que el ciclo había comenzado. El bosque entero vibraba con un pulso nuevo y Celindra avanzaba con la certeza de que cada paso la acercaba al núcleo del misterio, allí donde las memorias enterradas aguardaban su despertar. Las memorias flotaban alrededor de Celindra como fragmentos de un espejo roto, cada una mostrando un instante de dolor o esperanza. Una imagen se destacó entre todas, un valle fértil convertido en cenizas, donde los habitantes habían sido obligados a abandonar sus hogares bajo el peso de una guerra olvidada. Celindra sintió como el aire se volvía más denso y las voces de aquellos que habían vivido allí comenzaron a resonar en su interior. No eran gritos de odio, sino súplicas de ser recordados, de no desaparecer en el silencio de la historia. El guardián de luz y sombra se inclinó hacia ella, sus ojos reflejando la magnitud de aquel recuerdo. Este es el primer secreto, dijo con solemnidad, la verdad de los que fueron borrados. Si no los escuchas, las montañas nunca despertarán. Celindra apretó el bastón contra su pecho. El dolor de esas memorias la atravesaba, pero también le otorgaba fuerza. Comprendía que su destino no era solo caminar por el bosque, sino convertirse en voz de los olvidados, en puente entre el pasado y el presente. El sendero frente a ella se iluminó con un resplandor tenue, como si las raíces mismas la invitaran a continuar. Y mientras avanzaba, las montañas dormidas emitieron un eco profundo, anunciando que el ciclo había comenzado a girar. Las memorias comenzaron a tomar forma más nítida, como si el bosque hubiera decidido abrir sus cicatrices ante Celindra. El valle en ruinas se desplegaba frente a sus ojos, casas reducidas a cenizas, campos que alguna vez fueron fértiles convertidos en polvo, y figuras espectrales de los habitantes que habían sido expulsados por una guerra olvidada. Las voces se alzaban en un coro desgarrador, no de odio, sino de súplica. Recuerda, no nos dejes desaparecer.
Cada palabra resonaba en su interior como si las almas mismas se aferraran a su espíritu para no ser borradas. El guardián de luz y sombra permanecía inmóvil, observando con solemnidad. Su presencia era un recordatorio de que aquello no era una ilusión, sino una verdad que había sido ocultada. Celindra comprendió que debía cargar con esas memorias, darles forma y devolverles dignidad. El sendero se iluminó con un resplandor tenue, guiándola hacia adelante. Las raíces se agitaban suavemente como si marcaran el camino hacia el núcleo del bosque. Las montañas dormidas emitieron un eco profundo, un rugido lejano que anunciaba que el ciclo estaba en movimiento. Celindra avanzó con el bastón apretado contra el pecho, sabiendo que cada paso la acercaba no solo al corazón del misterio, sino también a la verdad que debía despertar. Las raíces comenzaron a abrirse como si fueran puertas vivas, revelando un corredor subterráneo que descendía hacia las entrañas del bosque. El resplandor dorado del símbolo seguía marcando el camino, y cada paso de Celindra hacía vibrar las paredes de tierra, como si estuviera caminando dentro de un corazón palpitante. Las voces se intensificaron. Ya no eran ecos dispersos, sino relatos completos que emergían del suelo. Historias de pueblos que habían sido borrados, de alianzas traicionadas y de promesas incumplidas. Celindra sentía que cada palabra se grababa en su espíritu, obligándola a cargar con el peso de aquellas memorias. El guardián de luz y sombra la seguía en silencio, su presencia solemne iluminando el sendero. Sus ojos reflejaban la magnitud del viaje. No era un simple recorrido físico, sino una travesía hacia la verdad enterrada. Al final del corredor, una cámara se abrió ante ella. En el centro, un círculo de piedras antiguas brillaba con símbolos que cambiaban lentamente, como si estuvieran vivos. El aire estaba impregnado de un poder ancestral, y Celindra comprendió que había llegado al primer umbral, el lugar donde las memorias se transformaban en destino. Las piedras del círculo comenzaron a brillar con mayor intensidad, cada símbolo pulsando como si respirara. El aire se llenó de un zumbido profundo, semejante al latido de un corazón antiguo. Celindra se acercó lentamente y al tocar el bastón contra el suelo, las runas se encendieron en un resplandor dorado que iluminó toda la cámara. Las memorias se desataron con fuerza. Figuras espectrales emergieron alrededor, mostrando escenas de un pasado olvidado. Guerreros marchando hacia la batalla, aldeanos huyendo entre llamas y niños que miraban al cielo buscando consuelo. Cada imagen era un fragmento de verdad, un eco que había permanecido oculto bajo las raíces. El guardián de luz y sombra levantó su mano y las visiones se ordenaron en un círculo de fuego. Dijo con solemnidad: "Este es el umbral de las memorias. Aquí se revelan las historias que fueron borradas. Si las aceptas, el bosque te reconocerá como su voz". Celindra sintió el peso de aquellas palabras. El dolor de las imágenes la atravesaba, pero también le otorgaba una fuerza inesperada. Comprendió que no podía retroceder.
Su destino era escuchar, recordar y dar forma a lo que había sido silenciado. Las montañas dormidas retumbaron en la distancia, como si respondieran al despertar del círculo. El bosque entero vibraba, y Celindra avanzó hacia el centro, lista para enfrentar la primera verdad que aguardaba en las piedras. Las piedras del círculo comenzaron a girar lentamente, como engranajes invisibles que despertaban un mecanismo ancestral. El resplandor dorado se intensificó, proyectando símbolos en las paredes de la cámara, y cada uno de ellos parecía contar una historia distinta. Celindra se adentró en el centro del círculo, y al hacerlo, las voces se transformaron en imágenes vivas. Vio un antiguo consejo de sabios reunido bajo las montañas, discutiendo sobre un pacto que jamás fue cumplido. Escuchó promesas de protección que se quebraron en el silencio de la guerra, y sintió el peso de generaciones que habían sido condenadas al olvido. El guardián de luz y sombra levantó su mano, y las visiones se detuvieron en un instante preciso, un juramento pronunciado ante las montañas dormidas. «Este es el origen del ciclo», dijo con solemnidad. «Un pacto roto que aún reclama justicia». Celindra apretó el bastón contra el pecho. El eco de aquel juramento resonaba en su interior, como si la voz de los antiguos sabios se hubiera fundido con la suya. Comprendió que su destino no era solo recordar, sino restaurar lo que había sido quebrado. Las montañas retumbaron en la distancia, un rugido profundo que sacudió la cámara. El bosque entero vibraba, y Celindra supo que había dado el primer paso hacia la verdad que debía despertar. El círculo de piedras comenzó a emitir un resplandor más intenso, y las runas que lo cubrían se transformaron en figuras vivas, como si la propia tierra quisiera narrar su historia. Celindra observó cómo las imágenes se entrelazaban. Un consejo de sabios reunido bajo las montañas, un juramento pronunciado con solemnidad, y luego la traición que lo quebró, dejando cicatrices profundas en el bosque y en las almas que lo habitaban. Las voces se alzaron en un coro grave, repitiendo las palabras del pacto roto. El eco de aquel juramento resonaba en cada raíz, en cada piedra, como una herida que nunca había cicatrizado. Celindra sintió el peso de la verdad. No estaba allí para conquistar ni para imponer, sino para restaurar lo que había sido quebrado. El guardián de luz y sombra se acercó, su silueta vibrando con solemnidad. «Este es el corazón del misterio», dijo. «El bosque no busca venganza, busca memoria. Si aceptas este legado, las montañas despertarán y el ciclo se cumplirá». Celindra apretó el bastón contra el pecho. El dolor de las memorias la atravesaba, pero también le otorgaba una fuerza inesperada. Comprendió que debía convertirse en la voz de los olvidados, en puente entre el pasado y el presente. Las piedras giraron una última vez y el resplandor abrió un nuevo sendero, más profundo, más oscuro, pero también más luminoso en su promesa. Celindra avanzó, sabiendo que cada paso la acercaba al núcleo del bosque, allí donde la verdad aguardaba su despertar.
El resplandor del círculo envolvió a Celindra por completo, y las runas comenzaron a proyectar una visión aún más intensa. El suelo tembló bajo sus pies, como si las raíces quisieran empujarla hacia el corazón del bosque. Las imágenes se transformaron en un relato continuo, un juramento pronunciado por los antiguos sabios, seguido de la traición que quebró el pacto. Se veía cómo las montañas, entonces despiertas, cerraban sus ojos lentamente, condenando al bosque a un sueño profundo. La traición no había sido solo un acto de guerra, sino un silencio impuesto sobre generaciones enteras. Celindra sintió el peso de aquella verdad como una carga sobre sus hombros. El bastón vibraba en sus manos, respondiendo al llamado de las memorias. El guardián de luz y sombra la observaba con solemnidad y su voz resonó como un eco grave. El ciclo no puede cerrarse sin justicia. Tú eres la elegida para restaurar lo que fue quebrado. El aire se volvió más denso y las piedras del círculo comenzaron a abrir un nuevo sendero, un pasaje que descendía hacia las entrañas de las montañas dormidas. El bosque entero vibraba, como si aguardara el momento en que Celindra cruzara aquel umbral. Ella respiró profundamente, consciente de que cada paso la acercaba no solo al núcleo del misterio, sino también al destino que había sido tejido para ella desde tiempos antiguos. El pasaje descendía como una espiral infinita, tallado por manos que ya no existían. Las paredes de piedra estaban cubiertas de símbolos que brillaban débilmente, como brasas que nunca se apagaron. Celindra avanzaba con paso firme, aunque cada latido del bosque parecía retumbar en su pecho. El aire se volvía más pesado a medida que se adentraba, impregnado de un murmullo grave que recordaba a un canto ritual. Las raíces se extendían por el techo y el suelo, formando un entramado que pulsaba con vida propia. Era como caminar dentro de un organismo ancestral. De pronto, el corredor desembocó en una vasta cámara subterránea. En el centro, un lago oscuro reflejaba las runas del techo como estrellas atrapadas bajo la tierra. El agua vibraba suavemente y cada onda proyectaba imágenes fugaces, batallas, pactos, traiciones y rostros que miraban con esperanza. El guardián de luz y sombra se detuvo junto a la orilla. Aquí yace la primera verdad completa, dijo con solemnidad. El lago guarda las memorias más profundas. Si las aceptas, ellas se unirán a ti y el bosque reconocerá tu voz como suya. Celindra se inclinó sobre el lago. Su reflejo se mezclaba con los rostros del pasado y por un instante sintió que no estaba sola, sino acompañada por todas las almas que aguardaban ser recordadas. Yo, como narrador de esta historia, siento que el viaje de Celindra se ha convertido en algo más que un recorrido físico. Es un descenso hacia las entrañas de la memoria misma. Observarla avanzar por el bosque es como contemplar a alguien caminar dentro de un organismo vivo, donde cada raíz palpita con recuerdos y cada piedra guarda un secreto. Me impresiona cómo el entorno responde a su presencia. Las montañas dormidas retumban con un eco profundo, como si reconocieran que alguien
finalmente ha llegado para escuchar lo que fue silenciado. El lago oscuro, espejo de memorias, refleja no solo los rostros del pasado, sino también la transformación de Celindra en portadora de un legado que la supera. Desde mi perspectiva, el bosque no es un escenario pasivo, es un testigo que exige justicia. Las voces que emergen no buscan venganza, sino reconocimiento. Y yo, como narrador, siento el peso de transmitir esa verdad con fidelidad, de no dejar que las imágenes se pierdan en el olvido. Temo que la magnitud de las revelaciones pueda quebrarla, porque cada recuerdo es una herida abierta. Sin embargo, también percibo en ella una fuerza silenciosa, una voluntad que se fortalece con cada paso. Planeo seguir narrando hasta que alcance el núcleo del misterio, donde las memorias enterradas se transformarán en destino. Aspiro a que mi relato no sea solo una crónica de hechos, sino un puente entre el lector y el bosque, entre el presente y las voces olvidadas, porque lo que ocurre aquí no pertenece únicamente a Celindra, es un llamado universal a recordar, a restaurar lo que fue quebrado y a despertar lo que aún duerme bajo la tierra. Oscuridad, bosque. El lago oscuro vibró con un resplandor creciente, y las ondas que se expandían sobre su superficie comenzaron a formar figuras más definidas. Rostros antiguos emergieron como espejos de agua, mostrando escenas de un tiempo en que las montañas aún estaban despiertas y el bosque respiraba en plenitud. Las memorias revelaban un pacto solemne, pronunciado con esperanza, pero quebrado por la ambición de unos pocos. Ese juramento roto había sellado el destino del bosque, condenándolo al silencio y al sueño profundo. Ahora, con Celindra presente, las imágenes se agitaban como si buscaran un nuevo guardián que las sostuviera. El guardián de luz y sombra permanecía junto a la orilla, observando con solemnidad. Su voz resonó en la cámara subterránea. El ciclo comienza a cerrarse. Las memorias han encontrado en ti un eco. Las montañas dormidas retumbaron en la distancia como si respondieran al despertar del lago. El bosque entero vibraba con un pulso renovado, y el sendero que se abría ante Celindra se iluminaba con un resplandor dorado. Ella avanzó hacia el centro de la cámara, consciente de que cada paso la acercaba al núcleo del misterio, allí donde la verdad aguardaba su despertar. El lago resplandecía con una fuerza creciente, y las ondas que se expandían sobre su superficie comenzaron a formar un puente de luz que conectaba la cámara subterránea con las entrañas de las montañas dormidas. Celindra avanzó con paso firme, el bastón vibrando en sus manos como si reconociera el llamado de las memorias. Las figuras espectrales que emergían del agua se alzaron alrededor, formando un círculo de guardianes invisibles. Cada uno pronunciaba palabras antiguas, fragmentos de un juramento que había sido quebrado. El aire se impregnó de solemnidad y el bosque entero parecía contener la respiración. El guardián de luz y sombra se colocó detrás de Celindra, su silueta brillando con intensidad. «Has aceptado el peso de las memorias», dijo con voz grave. «Ahora debes llevarlas al corazón de las montañas. Solo allí el ciclo podrá cerrarse». Las raíces comenzaron a moverse, abriendo un sendero que ascendía lentamente hacia la superficie. El eco de las montañas retumbó con fuerza, como si respondieran al despertar del lago. Celindra comprendió que el viaje estaba entrando en su fase más profunda.
el momento en que las verdades enterradas se transformarían en destino. El sendero abierto por las raíces ascendía lentamente, iluminado por un resplandor dorado que parecía marcar el camino hacia las montañas dormidas. Celindra avanzaba con paso firme, el bastón vibrando en sus manos como si reconociera la magnitud del destino que la aguardaba. Las paredes del corredor se cubrían de símbolos que cambiaban a medida que ella pasaba, revelando fragmentos de historias antiguas, pactos pronunciados con solemnidad, traiciones que quebraron alianzas y el silencio que había condenado al bosque a su sueño profundo. Cada imagen era un recordatorio de que el ciclo no podía cerrarse sin justicia. El guardián de luz y sombra la seguía en silencio, su presencia solemne iluminando el sendero. Sus ojos reflejaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era un simple viaje, sino una travesía hacia el corazón de la verdad. Al final del corredor, las raíces se abrieron en un arco majestuoso, revelando la entrada a las montañas. El eco profundo de la tierra retumbó como un rugido lejano, anunciando que el bosque entero aguardaba el momento en que Celindra cruzara aquel umbral. Ella respiró profundamente, consciente de que cada paso la acercaba al núcleo del misterio, allí donde las memorias enterradas se transformarían en destino. Las raíces se abrieron en un arco majestuoso, revelando la entrada a las montañas dormidas. El aire que emanaba de aquel umbral era denso, cargado de un poder ancestral que parecía observar cada movimiento de Celindra. El resplandor dorado del bastón iluminaba el sendero, y las runas que cubrían las paredes vibraban como si reconocieran su llegada. El bosque entero contenía la respiración. Las voces espectrales que habían acompañado su viaje se silenciaron, dejando que el eco profundo de la tierra dominara la cámara. Era el preludio de un despertar que había sido aguardado durante siglos. Celindra avanzó con paso firme, consciente de que estaba entrando en el corazón del misterio. El guardián de luz y sombra la siguió, su silueta solemne proyectando un aura de equilibrio entre lo que había sido y lo que debía ser restaurado. Las montañas retumbaron con un rugido grave, como si reconocieran que el ciclo estaba a punto de cerrarse. El sendero se iluminó con símbolos que cambiaban lentamente, revelando fragmentos de la verdad que aguardaba en lo más profundo. Cada paso la acercaba al núcleo del bosque, allí donde las memorias enterradas se transformarían en destino y donde el pacto roto finalmente encontraría su eco. El arco de raíces se cerró tras Celindra, sellando el sendero que había dejado atrás. Frente a ella, las montañas dormidas se alzaban como gigantes de piedra, sus cumbres envueltas en un velo de niebla que parecía respirar. El aire estaba impregnado de un murmullo grave, como si las rocas mismas guardaran palabras que aún no habían sido pronunciadas. El bastón en sus manos brillaba con un resplandor dorado, respondiendo al llamado de aquel lugar. Cada símbolo que lo recorría vibraba en armonía con las runas que cubrían la entrada de las montañas, como si ambas fuerzas se reconocieran mutuamente. El guardián de luz y sombra se detuvo a su lado, su silueta solemne proyectando un aura de equilibrio. Has llegado al umbral.
dijo con voz grave. Aquí se guarda la verdad más profunda. Solo quien acepta el peso de las memorias puede despertar lo que duerme. Las montañas retumbaron con un eco profundo, un rugido que sacudió la tierra bajo sus pies. El bosque entero vibraba, como si aguardara el momento en que Celindra cruzara aquel umbral. Ella respiró profundamente y dio un paso hacia adelante, consciente de que estaba entrando en el corazón del misterio, allí donde las memorias enterradas se transformarían en destino y el pacto roto encontraría su eco. Las montañas se abrieron lentamente ante Celindra, como si un poder oculto hubiera reconocido su llegada. El aire se tornó más denso, impregnado de un murmullo grave que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Cada roca vibraba con un pulso antiguo y las runas que cubrían sus paredes se encendían en un resplandor dorado, marcando el camino hacia lo más profundo. El bastón en sus manos brillaba con fuerza renovada, respondiendo al llamado del lugar. Las memorias que había aceptado en el lago se agitaban dentro de ella, como voces que reclamaban justicia. El guardián de luz y sombra permanecía a su lado, solemne, observando cómo el ciclo comenzaba a cerrarse. El sendero se extendía hacia una cámara aún más vasta, donde pilares de piedra se alzaban como columnas de un templo olvidado. En el centro, un altar cubierto de símbolos latía con un resplandor tenue, como si aguardara el momento de ser despertado. Las montañas retumbaron con un eco profundo, un rugido que sacudió la tierra bajo sus pies. El bosque entero vibraba, consciente de que el pacto roto estaba a punto de ser enfrentado. Celindra avanzó hacia el altar, sabiendo que allí se encontraba la verdad definitiva, el núcleo del misterio que había guiado cada uno de sus pasos. El altar en el centro de la cámara comenzó a latir con un resplandor creciente, como si un corazón antiguo despertara bajo las montañas. Los símbolos que lo cubrían se encendieron uno a uno, formando un patrón que parecía respirar en sincronía con el bosque entero. Celindra se acercó lentamente, el bastón vibrando en sus manos como si reconociera la magnitud del momento. Las memorias que había aceptado en el lago se agitaron dentro de ella, reclamando justicia, reclamando voz. Cada paso que daba resonaba en la piedra y el eco se propagaba como un canto ritual. El guardián de luz y sombra permanecía a su lado, solemne, observando cómo el ciclo se desplegaba ante sus ojos. Este es el núcleo del misterio, dijo con voz grave. Aquí se guarda la verdad definitiva. Si la aceptas, las montañas despertarán. Las paredes de la cámara comenzaron a vibrar y las raíces que la rodeaban se iluminaron con un resplandor dorado. El bosque entero parecía contener la respiración, aguardando el instante en que Celindra tocara el altar. Ella extendió el bastón hacia el centro, consciente de que aquel gesto no solo revelaría la verdad enterrada, sino que también sellaría su destino como portadora de las memorias. El altar aceptó el bastón y una luz quemante se extendió por la cámara. «Dime tu nombre», resonó una voz internuta. Celindra respondió con la voz de las olas y con la fuerza del viento entre las peñas. «Ya no eres solo Celindra,
Tu vida ahora pertenece al bosque, a la luz y a la sombra. La memoria habitará en ti y a través de ti. El altar comenzó a emitir un resplandor cada vez más intenso, como si un corazón antiguo latiera en lo profundo de las montañas. Las runas que lo cubrían se encendieron una a una, formando un patrón que parecía respirar en sincronía con el bosque entero. Celindra se acercó con paso firme, el bastón vibrando en sus manos como si reconociera la magnitud del momento. Las memorias que había aceptado en el lago se agitaron dentro de ella, reclamando voz, reclamando justicia. Cada paso resonaba en la piedra y el eco se propagaba como un canto ritual. El guardián de luz y sombra permanecía a su lado, solemne, observando cómo el ciclo se desplegaba ante sus ojos. «Este es el núcleo del misterio», dijo con voz grave. «Aquí se guarda la verdad definitiva. Si la aceptas, las montañas despertarán». Las paredes de la cámara vibraron con fuerza y las raíces que la rodeaban se iluminaron con un resplandor dorado. El bosque entero parecía contener la respiración, aguardando el instante en que Celindra tocara el altar. Ella extendió el bastón hacia el centro y al hacerlo, una luz dorada emergió con tal intensidad que llenó la cámara entera. Las memorias se fusionaron con su ser y el pacto roto comenzó a recomponerse en un nuevo juramento. El bastón tocó el altar y la cámara se llenó de un resplandor cegador. Las runas que cubrían las paredes se encendían todas a la vez, formando un entramado de luz que ascendía hacia las cumbres de las montañas dormidas. El eco profundo de la tierra se transformó en un canto solemne, como si miles de voces antiguas se hubieran unido en un mismo juramento. Las memorias que Celindra había aceptado se fusionaron con el altar, proyectando imágenes que envolvían la cámara. El consejo de sabios reunido, el pacto pronunciado con esperanza, la traición que lo quebró y finalmente la promesa de restauración. Cada escena se entrelazaba con la siguiente, como un tejido que volvía a recomponerse después de siglos de silencio. El guardián de luz y sombra levantó su mano y su voz resonó con solemnidad. El ciclo se ha abierto. Ahora las montañas deben despertar. Un rugido profundo sacudió la tierra. Las raíces vibraron con fuerza y el bosque entero respondió al llamado. Las cumbres envueltas en niebla comenzaron a iluminarse, como si un fuego interior hubiera despertado en ellas. Celindra permaneció firme, consciente de que el destino que había cargado desde el inicio ahora se manifestaba en plenitud. El pacto roto estaba siendo restaurado y el bosque, por primera vez en generaciones, respiraba con esperanza. El altar vibró con un poder desbordante y la luz que emanaba de él se expandió como un río dorado que recorría cada raíz, cada piedra y cada rincón del bosque. Las montañas que durante siglos habían permanecido dormidas comenzaron a despertar lentamente. Sus cumbres se sacudieron, la niebla se disipó y un murmullo profundo recorrió la tierra como un latido renovado. Las memorias que Celindra había aceptado se elevaron en forma de figuras luminosas, rodeándola como un coro de guardianes invisibles. Cada uno pronunciaba fragmentos del juramento original, pero ahora sus palabras se entrelazaban con la voz de Celindra, formando un nuevo pacto
que restauraba lo que había sido quebrado. El guardián de luz y sombra alzó su mirada hacia las cumbres que se iluminaban. «El ciclo se está cerrando», dijo con solemnidad. «El bosque respira de nuevo». El aire se llenó de un canto grave, un coro que parecía surgir de cada raíz y cada piedra. El bosque entero vibraba con esperanza, consciente de que el pacto roto estaba siendo restaurado. Celindra permaneció firme frente al altar, sabiendo que el último paso aún la aguardaba, el momento en que la verdad definitiva se revelaría y el destino del bosque quedaría sellado para siempre. Ahora sí, todo está preparado para el último capítulo. El altar brilló con una intensidad que parecía romper los límites de la cámara. Las runas se elevaron como columnas de luz, atravesando la piedra y alcanzando las cumbres de las montañas. El rugido profundo de la tierra se transformó en un canto solemne y el bosque entero despertó de su largo sueño. Las memorias que habían sido guardadas durante siglos se fundieron en un único juramento, pronunciado ahora con la voz de Celindra. El pacto roto se restauró, no como una repetición del pasado, sino como un nuevo compromiso que unía las raíces, las montañas y las almas olvidadas en un ciclo renovado. El guardián de luz y sombra inclinó la cabeza con solemnidad. El ciclo se ha cerrado. El bosque respira de nuevo. Las montañas, antes dormidas, se iluminaron con un fuego interior. El aire se llenó de esperanza y cada raíz vibró con la certeza de que el equilibrio había sido restaurado. Celindra permaneció firme frente al altar, consciente de que su destino se había cumplido. Ya no era solo una viajera, sino la portadora de las memorias, la voz que había despertado la verdad. El bosque entero se alzó en un murmullo de gratitud y las estrellas sobre las montañas brillaron con un resplandor renovado. Así, el ciclo encontró su cierre y la historia del pacto roto se transformó en un canto eterno de justicia y memoria. Epílogo. El bosque, que durante siglos había permanecido en silencio, respiraba ahora con un pulso renovado. Las montañas, antes dormidas, se alzaban majestuosas bajo un cielo despejado y las estrellas brillaban con un resplandor que parecía celebrar el cierre del ciclo. Celindra, portadora de las memorias, había restaurado el pacto roto. Su voz se había fundido con la de los antiguos y el juramento pronunciado en el altar se convirtió en un canto eterno que resonaba en cada raíz y en cada piedra. El guardián de luz y sombra, cumplida su misión, se desvaneció en el resplandor, dejando tras de sí la certeza de que el equilibrio había sido restaurado. El bosque entero vibraba con gratitud. Los ecos de las generaciones olvidadas se transformaron en un murmullo de paz y las montañas despertaron a custodiar el nuevo pacto. Celindra permaneció en silencio, contemplando el horizonte, consciente de que su destino había sido cumplido, no como conquistadora, sino como puente entre el pasado y el presente. Así, la historia del pacto roto se cerró en justicia y memoria, y el bosque, por primera vez en generaciones, volvió a cantar.
Fin del cuento. En mi opinión, yo creo que la trama se sostuvo con una fuerza simbólica muy marcada y eso me agradó bastante. Me gustó cómo el bosque y las montañas no fueron simples escenarios, sino personajes vivos que exigían justicia y memoria. Yo pienso que la motivación de Celindra fue noble, aceptar el peso de las memorias y restaurar el pacto roto. Apoyaría plenamente su decisión, porque aunque presiento que el riesgo de quebrarse era grande, ella mostró una voluntad admirable. No estuve del todo de acuerdo con la pasividad inicial del guardián de luz y sombra. Me pareció que pudo haber intervenido antes y desapruebo su silencio prolongado. Sin embargo, reconozco que su papel final fue esencial para cerrar el ciclo. También debo decir que no me convenció la traición de los antiguos sabios que rompieron el pacto. Me pareció un comportamiento egoísta y destructivo. Discordo de sus acciones porque condenaron al bosque a siglos de sufrimiento. En cambio, me gustó mucho la manera en que las memorias se manifestaron como voces y figuras luminosas. Sentí que eso dio un aire solemne y poético al desenlace. En definitiva, creo que la historia transmitió un mensaje poderoso sobre responsabilidad y equilibrio, y yo apoyaría siempre a quienes, como Celindra, se atreven a cargar con la verdad para restaurar lo que fue quebrado. Bendito sea el equilibrio. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.